Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro dentro de lo que es el Festival de Fotografía Artística Fronteras, Convocatoria 2020. Nosotros, es un gusto para Paula García, directora artística del festival, y quien les habla, José Nuno, el director general del mismo, presentar en esta oportunidad a, podría decir tantas cosas de esta persona. Podría decir que es una eminencia, podría decir que es una de las curadoras internacionales más importantes de Sudamérica dentro de lo que es el arte fotográfico. Podría decir que fue la propietaria y directora de la revista Fotomundo. Podría decir que fue la directora artística del Festival de la Luz y podría seguir diciendo, pero prefiero resumirlo en estas poquitas palabras. Quiero presentar a mi amiga Silvia Mangialardi, que nos va a hablar de para qué fotografiamos. Una aproximación al... ¿Te congelaste, José? ¿Me oís? ¿Me escuchan? Ahora sí, pero en un momento te habías congelado. Me congelé. ¿Y ahora? Ahora estás perfecto. ¿Ven Bueno, que nos pasan? viste, estas cosas, todos estos dificultades que enfrentamos, es lo que nos vuelve creativos y es lo que hay que aprovechar para hacer una obra. Así que aprovechemos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un lujo para mí charlar con ustedes y lo primero que les quiero decir es que la idea no es que sea una charla magistral, porque no lo va a ser. La idea es que sea una charla entre amigos en la que todos podamos reflexionar y compartir las dudas. Cuando José y Paula me invitaron a charlar con ustedes, yo pensé que quería como compartir algo que me había impactado al principio y que, quieren que les diga la verdad, todavía me sigue impactando. Y es que en 30 años de profesión, 30 está mal, chicas, me saqué 10 años, en casi 40 años de profesión, perdón que esté mal, y trabajando en muchas provincias y en muchos países, encontré un obstáculo que se repite constantemente y que los autores no se dan cuenta. Y me gustaría que tratemos de pensar en cuál es este obstáculo y ver si podemos hacer algo con eso para que, bueno, para que podamos empezar a hacer una obra, ¿no? Y la pregunta es que, ¿para qué hacemos fotografía? Y muchísima gente que viene a mostrar trabajos en las revisiones de portfolios a todo el mundo, o cuando uno está mirando portfolios para curar una muestra, no tienen claro cuál es el motivo por el cual están fotografiando. No quiere decir que haya que tener claro el motivo, pero sí hay que tener claro que un motivo existe, que es eso que nos da esa cosa de ganas de salir a tomar fotos sobre un tema. Y el motivo es eso que nos convierte en un autor y en lugar de un cazador de imágenes. Supongo que está para todos claros que es un autor y que es un cazador de imágenes. Si no, preguntan. Pero esta es la idea. Bueno, sería muy fácil decir que un fotoperiodista saca fotos para arrojar algo de luz sobre los acontecimientos, que un documentalista lo hace
para testimoniar una situación, que un ilustrador para darle impacto al relato y así sucesivamente, forenses, sociales. Pero lo cierto es que en todas estas especialidades hubo autores que se destacaron y otros que no. Hay autores que con su trabajo llegan a la galería y otros que no. Hay quienes entran a la historia de la fotografía y otros que no. Entonces, ¿qué los distingue? Estos autores que sí lograron trascender en el ámbito de la fotografía artística, ¿tienen algo en común? Entonces podemos pensar en Willy Rones, en Robert Capa, en Eugene Smith, como reporteros del mundo de reporteros que existen. Podemos pensar en Diane Arbus, que como documentalista fotografió la pesadilla de los Estados Unidos cuando estaban peleando por el sueño americano, o en Robert Frank, que se dedicó a mirar la grieta en los sueños de ese sueño americano, o en Nan Goldin, que fotografió su círculo íntimo, lo que ella conocía, en un momento donde la familia nuclear, donde la familia típica se desarmaba y entraba la droga y entraba a jugarse tantas cosas. Entonces, ¿qué tienen en común estos tipos de los que hablé? Nada, se me acaba de ocurrir Greta Stern. Greta Stern hacía fotografías de ilustración para la revista Idilio. Supongo que ustedes deben saber de qué se trataba. Era una revista en la que un psicoanalista comentaba los sueños de los lectores. Y ella los ilustraba. Esto podría haber quedado en eso, como una fotografía de segunda. Sin embargo, ella ponía tanto de ella en esa imagen para que realmente se tratara de... Ella se ponía ella en la situación del sueño, digamos, de modo que su obra pasó a ser una obra que hoy figura en las galerías. Bueno, entonces, volviendo a esto que decíamos, bueno, pero ¿qué tienen en común? Yo creo que en común tienen que encontrar una forma de mostrar en sus imágenes la concepción que tienen del mundo. Mostrar su opinión, mostrar su posición. Esto es muy fácil de decirlo, pero ¿cómo se ve en la imagen? Bueno, tomemos el ejemplo de la obra de Ataúlfo Pérez Aznar. ¿Conocen ustedes el libro Mar del Plata de Ataúlfo? Y si no, les recomiendo que lo miren. Dentro de poco va a salir uno nuevo, pero bueno, es un libro que tiene muchos, muchos años. Esa Mar del Plata que uno ve cuando abre el libro, no se parece en nada a la Mar del Plata que yo quiero recordar. No huele a sal y a bronceador. No. Es una Mar del Plata que en algún punto hasta me parece un poquito cruel. Pero es su visión, es una metáfora de la Argentina, y es su visión de cómo él ve la Argentina. Entonces ahí es donde digo, ¿cómo se muestra? Y bueno, se muestra a través de las imágenes. Con las imágenes uno está expresando la posición. Se involucraron con lo fotografiado, dejan algo de la imagen en sí mismo. Hay un compartir con el observador. Acá de nuevo, esto parece muy lindo, pero ¿qué es? Y un ejemplo que se me ocurrió es Adriana Lestido, que también casi todos la deben conocer. Porque Adriana trabajó en el infanto juvenil, después hizo otra serie que era Mujeres presas con sus hijos,
después hizo Madres e Hijas. Adriana trabajó a lo largo de toda su trayectoria en el tema de la maternidad. ¿Cuáles son los motivos profundos de Adriana? No lo sabemos ni nos importan. Lo que sí sabemos es que es un tema que la mueve, sin ninguna duda. Alguien dijo una vez que un autor podía tocar todos los temas, pero en el fondo hablaba siempre de lo mismo. Y eso mismo, ¿saben qué era? Ellos. O sea, uno habla desde adentro de uno. No hay otra posibilidad. O bueno, encontraron una buena manera de contar lo mismo, pero desde su propia óptica. Y el ejemplo típico me parece que es Marcos López, que hace como una crítica a la sociedad, pero con un así, un pop latino muy divertido, que en el fondo es pura ironía, ¿no? Bien, ahora, ¿para qué fotografiaron? Y la pregunta es, ¿para qué fotografío? ¿Para qué fotografían ustedes? Recuerden que esta es la pregunta, no la respuesta, ¿eh? La pregunta que los va a convertir en autores o los va a dejar del lado del cazador de imágenes. Una cosa es para difundir ideas. Yo les pongo ejemplos, no quiero ser pesada, pero prefiero ponerles ejemplos porque si no parece algo muy abstracto, y no lo es absolutamente concreto. El tema es que hay que bajarlo a la tierra. Y bueno, en difundir las ideas está pensando, por ejemplo, en Pablo Ortiz Monasterio. Pues si alguien sigue más o menos este tema de la fotografía, estuvo hace 2 años en el Conti con el trabajo de Ayotzinapa, de estos chicos que fueron asesinados en México. Bueno, él trabaja siempre sobre cuestiones que quiere dar a conocer de una manera muy profunda. Otra cosa es para intentar alertar o para intentar dar respuestas. Tomemos el caso de la desertificación de Mongolia, que trabaja Lida Esum, que estuvo dando vueltas por Argentina todo el año pasado. Este año no pasó ya. O los jardines en los techos de Brad Temkin, que es la manera que tenemos de defendernos del cambio climático y que las ciudades no se inunden. Y también fotografían para sanar. Y esto suena medio raro, pero voy a darles algunos ejemplos. Ustedes deben haber escuchado la charla de Frank Roddick, que creo que se llama Casus Familia, el trabajo, y trabaja sobre el Holocausto. Frank no eligió hacer ese trabajo, Frank necesitó hacer ese trabajo, porque nacido en la familia en la que había nacido, no le quedaba otra cosa que procesar ese dolor. Entonces, cuando digo sanar o elaborar situaciones, no estoy diciendo así como despreciativamente, no, estoy hablando de realmente que uno necesita trabajar sobre lo que uno tiene adentro para que sea valioso. Y eso después, en muchísimos casos, se universaliza, como es el tema del Holocausto. Esto justifica por qué hay en Argentina tantos trabajos sobre la dictadura. Hay infinitos trabajos. Y son más aterradores los trabajos hechos por la gente que no conoció la dictadura, que se lo contaron sus padres, y ellos recrean lo que imaginan la dictadura, que por la gente que efectivamente la vivió. O incluso para darse cuenta.
yo no sé si ustedes conocen el trabajo de Jan van Leeuwen. De todas maneras, estoy nombrando un montón de autores que si ustedes no conocen o después quieren los nombres, yo no tengo ningún problema, José, no sé cómo se puede hacer, pero te puedo mandar la listita con los nombres de los trabajos. Pero no tenía sentido expresar el concepto sin algo que lo ate a la realidad. Bueno, Jan van Está Leeuwen... perfecto porque, discúlpame, está No, perfecto, si querés después me la pasás y cuando subamos la charla al canal de YouTube del festival, la ponemos a la lista ahí. y me parece porque a lo mejor alguien se queda con ganas de ver algo de todo esto, porque yo les cuento, pero a lo mejor no vieron el trabajo. Bueno, la cuestión es que Jan van Leeuwen estaba en la época de Hitler ay Dios mío, en Bélgica, y él veía que sus compañeritos desaparecían y preguntaba qué pasaba y le decían, no, se fue de vacaciones, se enfermó y cada vez eran menos y así, pero bueno, pasó, era chico. Ya siendo bastante más grande, ve o se cruza con un libro donde se empieza a dar cuenta de lo que había pasado, que sus compañeritos no se habían ido de vacaciones, no estaban enfermos, que a sus compañeritos los habían matado. Esto le da vuelta en la cabeza durante muchísimo tiempo hasta que decide, bueno, basta, quiero exorcizarme de esto. Y para eso hace un trabajo que se llama Confrontaciones con la Memoria, porque ¿cómo hace uno para expresar un horror de algo que pasó hace tanto tiempo, no? Este trabajo no se lo pueden perder, véanlo, porque él posa delante de una cámara con exposiciones súper prolongadas sin saber lo que va a pasar, porque necesita entender. Y las imágenes son de un sufrimiento notable. De hecho, cuando lo entrevisté lloramos como locos. Entonces, después de todo esto que estuvimos charlando, la pregunta sería, bueno, pero ¿todo esto para qué nos sirve? Nos sirve para aproximarnos a una obra. ¿Y qué es una obra? ¿A dónde nos tenemos que aproximar? Si me permiten, les voy a leer un texto, porque es de un escritor famoso que se llama Rilke, de Rainer Maria Rilke, y yo les voy a leer un fragmentito de un libro que se llama Cartas a un joven poeta, que también se los recomiendo para leer, porque aunque hable de poesía, está hablando de la creación. Y dice así, les leo fragmentitos chiquitos, ¿eh? No hay más que un solo remedio. Adéntrese en sí mismo, porque un autor joven le escribe para pedirle consejos sobre cómo hace para producir algo que tenga potencia. Entonces él le contesta, escudriñe hasta descubrir el móvil que le impele a escribir. Averigüe si ese móvil extiende sus raíces en lo más hondo de su alma. Acérquese a la naturaleza e intente decir, cual si fuese el primer hombre, lo que ve y siente, lo que ama y pierde. Recurra a los que cada día le ofrece su propia vida. Repito, recurra a lo que cada día le ofrece su propia vida. Esto es maravilloso, no hay que irse a crear a la punta del Everest. Creamos con lo que tenemos, con las hilachas que nos rodean, de ahí creamos.
Describa sus tristezas y sus anhelos, sus pensamientos fugaces y su fe en algo bello. Dígalo con íntima, callada y humilde sinceridad, valiéndose para expresarse de las cosas que le rodean, de las imágenes que pueblan sus sueños. Y si de este volverse hacia adentro, si de este sumergirse en su propio mismo, brotan luego unos versos, verá en ellos su más preciada y natural riqueza, trozo y voz de su propia vida. Espero no estarlos aburriendo con esto, pero yo cuando leí este texto me quedé tan fascinada. Una obra de arte es buena si ha nacido al impulso de una íntima necesidad. Esto es lo que me parece que hace la diferencia. Uno no crea porque le dio la gana, uno crea porque no puede dejar de crear. Tiene que salirle de las tripas. Precisamente en su modo de engendrarse radica y estriba el único criterio válido para su enjuiciamiento. No hay ningún otro. Por eso no he sabido darle otro consejo que este, adentrarse en sí mismo y explorar las profundidades de donde emana su vida. Definir qué es una obra, más allá de esta cosa maravillosa que dijo Rilke, que explica un poco cómo se gesta, es un poco difícil, primero porque las definiciones son estáticas y los conceptos van cambiando con el tiempo, con la cultura, en fin. Pero a lo mejor es más fácil decir qué no es una obra, para saber si vamos en camino. Bueno, una obra no es un conjunto de fotos sueltas. Tiene que haber como un hilo integrador que las vaya como engarzando y finalmente arme el rompecabezas para decir algo. No depende del ámbito donde se desarrolló profesionalmente, esto ya lo vimos con los reporteros, lo vimos con los ilustradores, con los profesionales, en fin. No se le puede imponer límites. Yo acá diría, salvo los éticos. Tampoco vamos a llegar al punto donde, no sé si lo recuerdan, el caso de un artista, que no me acuerdo ni cómo se llama, ni me molesté en buscarlo porque me da mucho odio, que dejó morir a un perro de hambre en una galería para mostrar la crueldad del capitalismo. No creo que la crueldad se evite con más crueldad. Entonces creo que hay límites que no se pueden cruzar y salvo por esos límites la obra tiene que ser completamente libre. Vos sabés que respecto de ese autor, que la verdad que es mejor ni siquiera acordarse el nombre, al menos para mí también, muchas veces lo charlamos en clases, en la facultad, que ató a ese can en un, digamos, con un cable y que estuvo ahí y que el perro no se le dio en ningún momento alimentos. ¿Me escuchan? No le dieron alimentos ni nada y el perro murió ahí en el museo, ¿no? Una cosa terrible. Y lo más terrible para mí es que en muchos casos tengo entendido que lo invitaron a exponer, a hacer otra intervención similar en otros lugares. Sí, la verdad es que si uno se pone a pensar hay varios ejemplos así aterradores, este es uno, pero creo que salvo que casos así como éticos o de crueldad absoluta, me parece que la obra tiene que ser libre. Bueno, no responde a recetas. ¿Recetas de quién? No responde a lo que quieran los jurados, no responde una obra a la receta para los jurados. Y si alguien estuvo en un fotoclub, deben saber
lo que quiere decir especial para jurados. Pero tampoco responde a las necesidades del mercado del arte, que las galerías les están diciendo, necesito vender más de esta obra, no, de esta nueva que estás haciendo no, porque los que quieren es la otra. No puede responder a eso. Y tampoco puede responder a prejuicios que uno traiga de vaya a saber dónde, ¿no? Tampoco es condición suficiente desarrollar un tema. Me pasa muchísimas veces, o nos pasa muchísimas veces, que traen un trabajo y dicen, por ejemplo, yo tengo un paisaje, un retrato, por favor, un trabajo sobre paisaje. Entonces uno empieza a mirar, esperando que le cuenten algo. Pero no tienen, son fotos lindas. ¿Y qué con las fotos lindas? No dicen nada específico ni nuevo. Entonces, con tener un trabajo del mismo género, retrato, paisaje, desnudo, nocturna, lo que ustedes quieran, no alcanza. Y tampoco alcanza la técnica o el soporte. No es, bueno, todo este trabajo está hecho en pinhole o estenopeica. Todo este trabajo está copiado en papel de arroz. ¿Y qué? El tema es para qué está hecho así. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que en un cuerpo de obra las buenas fotos no son por accidente. Hay un autor que crea, que piensa, que las edita y se manifiesta. O nos manifiesta, perdón, en su manera de ver las cosas. ¿Y qué esperamos nosotros? ¿Nosotros los curadores, nosotros los revisores o nosotros los que vamos a ver una muestra? Y esperamos saber algo de una manera distinta. ¿Y qué es ver algo de una manera distinta? Por ejemplo, se me ocurrió que pueden mirar el trabajo de Alejandro Almaraz sobre los rostros del poder. ¿Y qué hace él? Fotografía de la pantalla de Internet, por ejemplo, todos los presidentes de Argentina de tal periodo a tal periodo. Y después los superponen en capas, en Photoshop, y el resultado es alucinante. Si uno mira los retratos de poder de Estados Unidos, de Argentina, son completamente diferentes. Entonces, eso sin duda lo está mostrando de una manera distinta, porque él podría referirse al poder de otro modo. O algo que no habíamos pensado. A mí esto creo que es por lo que más me interesa la fotografía, porque entendí de muchísimas cosas, o me enteré de muchísimas cosas que no tenía ni la menor idea. Por ejemplo, sean honestos, ¿eh? ¿Ustedes saben qué pasa con los albinos en África? Si alguien sabe qué pasa con los albinos en África, no, José Nuno no juega, José Nuno no juega. Todos los demás, si alguien sabe, me puede decir. Bueno, yo me enteré porque vi el trabajo de Patrick Gris, si no, ni me enteraba. Los albinos en África son considerados que traen mala suerte. Entonces, así como la gente lleva una pata de conejo como amuleto, de repente llevan el dedo de un albino. En fin, es terrible, e hizo un trabajo sobre eso. Y tantas cosas que yo nunca me había enterado. Esto es el punto. Uno siempre conoce algo que los demás no conocen. Entonces ahí es donde se puede también ir a crear. Entonces, me parece, estamos mal de tiempo, ¿no? Entonces, voy a decir rápidamente algo. No, Silvia, estamos perfectos. No hay límite de tiempo acá.
mientras que la gente quiere, acá siempre nos quedamos, así que... Bueno, algunas coincidencias. Una buena factura técnica. Todo el mundo dice, una buena obra tiene que tener una buena factura técnica. Ahora yo les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿qué es una buena factura técnica? Porque no es lo mismo una buena factura técnica para un trabajo que para otro. Por ejemplo, yo no me puedo imaginar Los Americanos de Robert Frank, que era ese trabajo que estuvimos hablando, que mostraba como la grieta del sueño americano, que es un trabajo oscuro, con personajes cortados, granulosos, pero sobre todo muy oscuro, con la técnica del sistema zonal de Ansel Adams, porque es como ir a una cancha de fútbol con vestido largo. Entonces, la buena factura no es que esté demostrando lo bien que sabe copiar. La buena factura es que apoye al mensaje. No sé si puedo ser clara en lo que estoy diciendo, pero no hay esto está bien copiado. Es esto, como está, apoya a lo que quiero decir. Bueno, la producción refleja su cultura y su tiempo. Nada, pensé, por ejemplo, la muestra de Sara Facio en El Malva sobre Perón, o la de todos los escritores argentinos, sin duda que reflejó el tiempo que le tocó vivir. O el autor chileno Christian Kirby, el trabajo se llama 119, sobre la dictadura chilena, que lo que él hace es, toma el mapa de donde esta persona desapareció o la encontraron asesinada, disculpen, no me acuerdo, y sobre ese mapa, o sobre ese plano de la ciudad, sobreimprime el retrato. Poderoso, muy poderoso. O, ya que estamos en Tucumán, Julio Pantoja con hijos, ¿no? Chicos, por favor, alguien que me interrumpa, no sé si estoy hablando sola. Tengo la sensación de estar hablando sola, se fueron todos a dormir. No, al contrario, es tan interesante lo que dices, es que estamos todos obnubilados tratando de asimilar todos los nombres que nos estás contando. Bueno, quiero decirles en serio que si quieren interrumpirme voy a estar muy contenta. Gaby dice, hay incluso una performance de japoneses en masa, incluidas personas, respecto de lo que decíamos hace un rato, de lo que vos decías hace un rato, relacionado con este autor y que llevó un can a un museo y lo dejó morir ahí. Bueno, entonces, no se están durmiendo, seguimos. Algunas de las coincidencias son pensar algo de un modo diferente, que ya lo vimos. Algunos conceptos se repiten. Porque como es una amiga, psicoanalista mía, hay cosas que no cesan de no inscribirse. Entonces repito, y repito, y repito, y voy a repetir hasta el cansancio, porque a mí misma se me olvida cómo es. Que transmitan una sensación, que evidencien un estilo, una forma de mirar. Perdón, me acordé, por ejemplo, de Catherine Ballet, que cuando al principio del tema de los celulares, cuando se había puesto tan de moda, empezó a mostrar cómo, por ejemplo, había un bebé y toda la gente miraba al bebé, pero a través del celular. Estaban en un picnic y cada uno estaba en lo suyo haciendo. Estaba como todo iluminado
por la luz de los celulares. ¿Qué fotografiaría hoy, Catherine, ¿no? Con todo lo que está pasando? Bueno, entonces un trabajo, tratando de redondear, es mucho más que un conjunto de fotos buenas. Eso desde ya. Nos invitan a discernir, compartiendo la información que tienen, y sus imágenes nos interpelan y nos hacen partícipes. ¿Alguna vez sintieron en un museo que una foto o una obra los agarraba de las solapas y los amarreaba? Bueno, eso quiere decir que nos hacen partícipes. Que algo se mete adentro nuestro, que algo nos interpela directamente. Bueno, se puede hacer distintas series, pero con la misma mirada. La estética sostiene el mensaje, como ya estuvimos hablando de lo de Robert Frank y Ansel Adams. Y hay un tema que es complicado, que es el próximo, y es que hay que aprender a renunciar en pos de la coherencia. Y esto es algo que yo me acordé, siempre lo cuento porque fue un momento, yo era bastante joven y estaba en Puerto Rico haciéndole una gran entrevista a Jack Delano. Entonces llegó el momento, después de haber hablado y todo esto, de elegir las fotos que iban a ir. Y entonces me dice, bueno, yo ahora me voy a caminar. Le digo, pero Jack, tenemos que elegir las fotos. No, querida, vos andá, hablaba perfecto castellano, ¿eh? No, querida, vos andá al estudio y elegís, porque si yo me quedo no va a estar bien. A mí me empezaron a temblar las piernas. Y dije, Jack, es imposible. Yo no voy a entrar sola, me da miedo, no. Y él me dijo, mira, vos haces tu trabajo, hacelo bien. Porque si yo voy, no voy a poder renunciar a esas imágenes en las que yo me acuerdo cuánto me costó conseguirla. Me acuerdo lo que me dijo mi mujer en el momento en que la tomaba. Me acuerdo el olor o el perfume de la situación. Entonces, tenés que ir vos sola, porque yo no voy a poder renunciar a esos recuerdos. Bueno, hay que poder. Hay que poder con la obra de uno y uno solito. Hay alguna obra que puede ser maravillosa, una foto puede ser maravillosa, pero si no aporta a la coherencia, si no aporta al mensaje, hay que poder decir, esta acá no va. Y por supuesto, entonces hay que tener algo interesante para decir. Y acá voy a contarles algo que me pasó hace muy poquito con una fotógrafa que le estaba revisando el portfolio ahora la semana pasada. Y traía, no les voy a contar de qué se trata, pero algo muy, ay, no encuentro la palabra, muy fuerte, porque no quiero que se sepa de qué se trata. Y me dijo, le dije, pero ¿cómo cambió tu trabajo? Me dice, vos, porque me había mostrado a mí unas fotos de viaje, qué sé yo, lindas, pero que no decían nada. Y me dice, ¿vos te acordás cuando viste mi trabajo? ¿Qué me dijeron? Pues yo lo estaba revisando junto con él. No, la verdad que no me acuerdo. Me dijiste, ¿por qué no fotografías sobre vos? Sobre lo que tenés al alcance de la mano. Y ella pudo salir de tenerse que ir por el viaje a viajar por todo el mundo, a hacer algo con su propia vida que va a resultar, les digo, cuando lo vean se van a acordar de esto que les estoy contando. Otro que me parece vivir para después contar, que podemos hablar, es, por ejemplo, Adrián Rocha Novoa, con Más allá de la memoria.
Adrián hace un trabajo de los excombatientes, pero él es un excombatiente. No los va a buscar allá a la Loma del Peludo. Sabe lo que sienten, sabe lo que piensan y trabaja para que nosotros nos entendamos eso. Y otro ejemplo podría ser Robert Frank. Hoy la tengo con Robert Frank. Robert Frank, cuando viene a Estados Unidos desde Suiza, que era donde se había formado, viene con un portfolio con una perfección técnica y compositiva maravillosa. Después, bueno, no importa, no voy a contar toda la historia, pero se va a Perú a hacer un viaje, y si bien el trabajo de Perú no pasó a la historia, fue como que descubrió, venía digamos, del imperio suizo, pasa por el imperio inca, y ahí es donde, después de vivir todo eso, se atreve a ser los americanos, porque tenía la experiencia de otras culturas, porque había vivido. Entonces, no tratemos de ir a fotografiar lo que nos es lejano, fotografiemos lo que tenemos adentro. Es lo mismo para escribir. Justamente Silvia, Gaby dice, acá en Mar de Ajó hay mucho tema. Fotografiar es colocar el ojo, el corazón en un mismo eje. Decía también Henri Cartier-Bresson, ¿no? Es lo que dice Gaby. Absolutamente. Bueno, maravilloso. Esperamos ver el trabajo, porque no hace falta irse lejos. Hay que trabajar con lo que hay, seguramente hay mucho si uno tiene ganas de verlo. Bueno, y por último, para no enloquecerlos, les voy a... Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero yo entrevisté a bastantes fotógrafos de varias nacionalidades y siempre estoy con el tema de qué es la obra, de cómo, ¿no? Y entonces algunos fotógrafos me dieron algunos textos que me gustaría compartir con ustedes. Chema Mados, el fotógrafo español, no sé si lo ubican, si no, es un must, hay que verlo. Dice, encontrar el propio camino es una cuestión totalmente personal. Algo que tiene que sentir el propio creador. Es conseguir expresar algo de lo que está pasando en su interior, lo que le ronda por su cabeza. El primer paso absolutamente necesario es tener algo para decir. Si no tenemos nada para decir, todas las imágenes que produzcamos van a ser ruido. El ruido dificulta la comunicación. El ruido ensordece, anestesia. No cooperemos con más ruido. Larry Fink dijo, solo con la intuición no se hace una buena fotografía. Lo formal, el uso de la luz, los claroscuros, la composición son importantes. Si no tenés una forma articulada de expresar lo que hay en tu corazón, no vas a llegar lejos. Pero si tenés el conocimiento técnico, el lenguaje, pero no tenés nada en el corazón, vas a poder mucho menos todavía. Yo creo que esto marca la posición del autor ante el mundo y deja como una marca estética. Y ahí me acordé de un trabajo que hizo Elda Harrington, que se llama, pero en las grietas está Dios que acecha, y Elda lo hizo desde una profunda angustia y aturdimiento, porque su hermano estaba agonizando y después apenas había muerto. Y toda esa serie es desde el auto y a través de un vidrio en días de lluvia. Y lo que quiero decir es, acá tiene un sentido
esa lluvia, tiene un sentido ese encierro. Esa marca estética va al servicio de la comunicación, no es un capricho. Bueno, Graciela Sacco. Graciela Sacco era una gran artista, muy inteligente y muy joven. Yo digo muy joven porque si era más joven que yo, es muy joven. Y Graciela falleció hace poquito y me contestó, me había dicho en su momento, las herramientas técnicas están al servicio de algo. Las cuestiones que tienen que ver con un análisis formalista en sí mismas se agotan en eso. Yo me acordé de un fotógrafo ruso, el trabajo se llama Oficinistas, que hizo un trabajo sobre una oficina y le pidió a cada uno que se escaneara en la fotocopiadora del trabajo su cara, que se retratara con la fotocopiadora del trabajo. Y el resultado es maravilloso. Y si bien las fotos, sobre eso que imprimió la fotocopiadora del trabajo, él sacó fotos de excelente calidad, claro. Pero la calidad del original se nota que es una fotocopia. Y esto da una idea de cómo una mala copia, en el fondo, está favoreciendo esta cosa que quiere decir. Bueno, y Rafael Navarro, que es uno de mis autores favoritos, dice: el autor es como una esponja que va absorbiendo a lo largo de su vida todo lo que ve, escucha y le sucede. En un momento dado, algo la estruja y se produce la obra. Decir esto más simple es imposible. La verdad que es así. No puede salir nada de donde no hay nada. Entonces hay que empezar a juntar. Phil Borges dice: ¿alguien tiene algo para preguntar? ¿Tiene alguien algo para decir? ¿Algunos sienten que el trabajo de ustedes se relaciona con esto o la dificultad? Gaby dice, la creatividad siempre está, solo falta ponerla en movimiento. Ah, sí. Bueno, Phil Borges recomienda que no hay que pensar en términos individuales, sino en cuerpos de trabajo, y que el tema elegido esté fuertemente ligado a tu sensibilidad de intereses, que te conmueva, que es lo que hace un proyecto poderoso. Yo creo que el observador responde a lo auténtico, porque de verdad creo que el arte es como una comunicación inconsciente-inconsciente, y si el autor no creó desde eso profundo de él, va a ser muy difícil que el que lo reciba con intensidad. Bueno, y Eduardo Medici es como muy largo, me parece que ya hace mucho que estoy hablando yo solita. Pero acá hay una cosa que está diciendo lo mismo, dice: a veces el artista tiene como un exceso de cosas que necesita sacar. Uy, me olvidé pasar las cosas. Es como un vaso lleno de agua que se desborda. Eso que se desborda es la obra, que es un poco la misma idea del español, ¿no? Bueno, toda obra cuando está madura tiene su propia obra, su propia vida. No vayan a creer que ustedes van a ser los dueños de su obra. Una vez que se expone, la obra va. Y tiene que poder someterse a la consideración del público. Y quiero decirles que muchas veces son más los cuestionamientos que los elogios, no importa cuánto uno haya trabajado. Pero lo que sí es importante es que uno tiene que ser auténtico.
y creer en lo que uno está haciendo. Y por supuesto tenemos que tener una postura crítica propia, pero ser permeables para ir tomando aquello que nos resulte interesante. Esto se nota mucho cuando, por ejemplo, revisamos portfolios, porque cada revisor ve cosas distintas. Y uno como autor, ¿qué hace? Lo que hace como autor es toma lo que le conviene, lo que siente que le resuena en su interior. Y no importa quién lo diga, si no le resuena en su interior, no hace falta. No hace falta escuchar. O sea, uno escucha todo, lo procesa, lo elabora y a partir de ahí decide. Justamente, Silvia, se acaba de publicar en las páginas del festival la revisión de portfolio de la semana que viene. Y es tan importante lo que vos nos estás compartiendo, porque muchas veces nos cuesta entender qué llevar a un portfolio. Tenemos un conjunto de lindas fotos en donde acudimos o llevamos, pero como vos bien decías, falta la esencia, falta el transmitir, falta el decir algo. Entonces, ¿qué llevamos a un portfolio? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer dentro de lo que es una revisión de portfolio o llevar a mostrar nuestras fotografías? ¿Esa es una pregunta para mí? ¿Sí? Yo creo que hay que tratar de llevar un conjunto de, digamos, 20, 30 obras que signifiquen algo. Uno no va a un portfolio a mostrarle lo bien que fotografía, no va a conseguir un trabajo, entonces no va a poner una foto de producto, otra foto de hot news, otra foto de... Uno se va a mostrar quién es uno, cuáles son los temas que le interesan. Y hay que estar preparado para poder explicarlo. Porque este es un punto también que me resulta interesante. Mucha gente escucho que dice, yo me expreso con las imágenes y las imágenes tienen que expresarse por sí mismas, no hace falta hablar. Entonces yo suelo preguntarle, ¿estás dispuesto a ceder tu voz de artista a la interpretación de quien la mire? Me parece que tenemos que estar preparados. Sí, es cierto que la obra tiene que hablar por sí misma, pero cuando uno va a hablar con un curador o cuando uno va a someterla al público, tiene que poder guiar hacia donde uno quiere que vaya. No puede uno ceder, dejar absolutamente a su obra sin su voz. Es mi opinión. Gilda nos dice, hola Silvia, recuerdo un largo ensayo sobre fotografía de Susan Sontag. Ella decía que la fotografía crea la falsa sensación de ubicuidad, un falaz imperio sobre la experiencia. ¿Qué piensas de esto? Adoro a Susan Sontag, creo que explicó muchas cosas muy bien a pesar de no ser fotógrafa. Creo que lo tenía muy claro además porque, bueno, estaba muy cerca de la fotografía. Yo creo que la fotografía tiene varios problemas. Uno es el de la verosimilitud, que muchísima gente cree lo que ve. Otra es que muchísimos autores creen que no pueden mentir y entienden por mentir
por ejemplo, alterar el orden cronológico en un ensayo para decir lo que quieren decir. A mí me parece que hay que utilizar todo lo que la fotografía tenga para bien. La fotografía, como dijo, este es otro libro que les recomiendo, ¿cómo se llama? El acto fotográfico se llama, si alguien se acuerda del autor. No me acuerdo del autor porque mi memoria es décima. Y dice, la fotografía es como el humo al fuego. Me encantó esa definición. Ni está, ni es, ni significa. Es como una poesía. Cada uno le da su interpretación. Por eso me parece que es importante no renunciar del todo a la voz de artista. Claudia nos dice, pensé en algunos músicos de jazz que tienen un tremendo sentir en su tocar en contraposición con algunos virtuosos que no transiten profundamente, sino unos dedos velocísimos y nada más, como comparación con lo que vos decías respecto de la fotografía. Perdón, alguien contestó, gracias, gracias Gustavo, el acto fotográfico de Philippe Dubois, eso era, perdón, mi memoria es muy mala. Gracias Gustavo por contestarme el autor. Sí, No, gracias a vos, era un placer escucharte, me estoy dando un panzazo. No anotes que vos sos el que podrías estar dando la charla, por favor. Por favor, no. Bueno, y respecto a lo que decía Claudia del músico de jazz, es exactamente... hoy voy a tener que jugarle a la lotería si alguien sabe cómo se hace, porque estoy con Robert Frank metida en la cabeza. ¿Vieron lo que yo conté cuando dije que Robert Frank vino de Suiza con un portfolio perfecto? Súper bien copiado, y después terminó haciendo un trabajo oscuro, con grano. Es exactamente eso. La perfección en general va por un carril y el sentimiento va por otro. Y me parece que hay un interjuego en la obra que es necesaria. Pura perfección es como siniestro. Bueno, Marta al respecto dice justamente cuánta razón. Uno trata de mostrar el interior en cada obra que hace. Es así, coincido Marta. No siempre se logra, pero es a donde uno tiene que apuntar suponiendo que lo sepa. Porque muchas veces uno no tiene claro por qué está fotografiando algo. Y lo va descubriendo en la medida que va haciendo el trabajo. Entonces, me parece que la pretensión de fotografiar el interior está bárbaro. Muchas veces lo sabemos de antes, muchas veces lo vamos descubriendo, pero mirar para adentro es el camino. Eso es lo que es mi opinión y la opinión de muchos. Bueno, Gaby dice, frente a las críticas, sobre todo cuando es la primera vez o veces, es muy bueno que todos pasen por esa experiencia y sin anestesia. Ahí se crece. No entendí muy bien, que está bueno recibir críticas sin anestesia, ¿eso dice? Que haciendo Gaby está haciendo una ¿Por qué no lo...? referencia a la revisión hecho. Porque yo no sé si entendí bien la pregunta, pero creo que
Es importante el portfolio porque es bueno recibir las críticas para crecer. Sí, claro, pero también creo que el revisor tiene que tener cuidado con lo que dice y uno como fotógrafo tiene que también tener cuidado cuando critica la obra de un amigo, porque primero hay que intentar entenderla y segundo hay que intentar de meterse en eso que él quiere decir, no en lo que uno quiere decir. Así que sí, las críticas son bien recibidas, pero eso del sin anestesia no estoy tan segura. Creo que hay que hacerlo con cuidado. Yo asumo que siempre, siempre tenemos una gran responsabilidad los que de una u otra manera estamos en este mundo de la fotografía, en este mundo de formadores, como sos vos, Silvia, como es nuestra querida y gran amiga Elda Harrington, que también nos está acompañando, como es Gustavo Tarchini. Bueno, lo tenemos a Bogdan Mihai también. Entonces, ¿cómo no sentirse útiles y al mismo tiempo reconfortados y, diría, incentivados a seguir adelante? Y el hecho de que uno como curador pueda hacer una devolución tiene que ser siempre, y comparto ampliamente lo que vos dices, con todo el tacto del mundo, porque es una opinión, no más que una simple opinión. Sí, y porque además uno no tiene derecho a cortarle a alguien una carrera porque le presentó un trabajo que a lo mejor todavía no tiene suficiente valor. Yo creo que hay que tratar de encontrar cuál es la salida, porque si no, no existirían los talleres de seguimiento de obras, no sirven, no hace más fotografía, no es así. Uno trata de ir viendo cómo se puede seguir creando, ¿no? Y bueno, antes de que se nos corte, hay una cosa que escribí una vez para una muestra que curamos para el festival en Buenos Aires, que se llamaba Ustedes, fue en La Recoleta, y define esto así. Esto es mío, así que lo pueden criticar sin anestesia. La obra artística es una experiencia que suele correr el velo que existe sobre las cosas. Traduciendo, nos permite ver algo. Cuando dentro nuestro se produce un interjuego entre el punto ciego, eso que no podemos ver porque es tan nuevo, ¿no? Borges decía, lo enteramente nuevo es invisible, no lo podemos ver. Lo conocido, que es desde donde miramos siempre, uno mira desde la mirada pautada de lo que conoce. Y lo nuevo a lo que las obras nos invitan. Entonces tenemos lo que conocemos, lo que no podemos ver y lo que la obra nos invita. Ahí, cuando se produce ese interjuego, se provoca un movimiento interno que produce un cambio, creo yo. Después de hacer una obra, uno ya no es el mismo. De eso no tengo ninguna duda, porque lo escuché relatado por cantidad de fotógrafos. Pero creo que cuando uno ve una obra de verdad, después de contemplarla tampoco es la misma persona. De verdad creo. Bueno, puedo dejar de compartir, ¿no? Así que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, estamos. Claudia estaba preguntando si podría abrir el micrófono, así que adelante, Claudia, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, José. Buenas noches a todos. Buenas noches, Silvia. Hola. Y quería justamente compartir algo que me pasó cuando en una oportunidad una persona aquí presente, después digo quién, revisó una serie mía
Y yo cuando la presenté esas fotos a la mesa para observarlas, dije, en estas fotos hay abandono, hay oscuridad, ¿no? Y la persona que me revisó las fotos vio una cosa completamente distinta, me hizo una devolución, se ve que yo tenía muy intelectualizadas el feedback que tenía de esa foto, muy intelectualizadas. Me hizo esa devolución y nunca más pude volver a ver lo que había visto inicialmente. Nunca más pude ver esa situación de abandono. Me cambió la cabeza, pero bueno, gracias a la que estaba abierta y me sentía respetada por quien me hizo esa devolución. Que bueno, sos vos, Silvia. ¿Yo qué? Vos fuiste la que me hiciste esa devolución de una serie de fotos que yo te mostré. Y te digo, o sea, la experiencia de la revisión en ese momento, a mí lo que me cambió es cómo yo tenía como una mirada intelectualizando, buscándole la lógica a las fotos. Pero eso es lo que traté de explicar todo el tiempo. No se crea desde la cabeza. Hay que sacarse la cabeza, crear desde las tripas, y uno vuelve a pensar en el momento de editar. Eso sí, después no muestren cualquier cosa, ¿no? Pero en el... Perdóname, a mí lo que me pasó es que se ve que yo había creado desde las tripas. Claro. Buscar un subtitulado mágico como para explicar lo que por ahí todavía no había llegado a madurar en mí, buscarle el sentido. Y por eso, esta fue la primera experiencia que tuve de que me revisaran, digamos, de una manera muy constructiva una serie mía. Y bueno, lo quería compartir porque tiene todo que ver en la esencia de lo que estuviste exponiendo en esta reunión. Y bueno, y después eso también me animó a otras revisiones que hice y que también me hicieron bien. O sea, yo tengo por ahí mi visión de las cosas, pero me han enriquecido. Pero eso que vos hiciste en su momento, en esa oportunidad, dije, basta, la razón la corro, ¿para qué? Bueno, y gracias, quería compartir eso. Bueno, gracias a vos, pero además también ayuda mucho cuando alguien opina muy diferente de vos y te sigue pareciendo muy diferente de vos. Porque, ¿sabes qué? Te asegura tu posición. Si algo no te... Entonces, sea como sea, escuchar a otros con un cierto espíritu crítico ayuda. Siempre, siempre ayuda. ¿Alguno de ustedes se va a presentar en estas próximas? Yo no sé ni cuándo son, José, las revisiones. Son en la próxima semana, ¿no? La próxima semana, del 1 al 7, ya están abiertas las inscripciones. Obviamente es un grupo de revisores, entre los cuales, por supuesto, está Silvia, está Gustavo Tarchini, está Paula García, está Carlos Caro, está el profesor Juan Paolini, que también nos revisó el año pasado, está Marcelo Gurruchaga, y bueno, y el que se quiera arriesgar a escuchar alguna opinión mía también lo puede hacer. Acá Paula te pregunta, ¿cuánto tiempo expreso? No te escucho. No te escucho, José. Hola Silvia, ¿a mí me escuchas? Te escucho perfecto. Bien. Paula Manrique pregunta, ¿cuánto tiempo le tomó entender lo que expresa hoy? Bastante. Ahora me parece tan elemental, pero me costó hablar mucho con fotógrafos, entender qué era lo que les estaba pasando, revisar muchos portfolios. Sí, me llevó un tiempo. Pensá además que yo no soy fotógrafa. Ni encuentro el placer en fotografiar, encuentro realmente como mi inquietud está en ayudar al autor a expresar su obra. O sea,
soy una curadora nata. A mí me encanta como ser un puente entre el autor y el público. Y enterarme, soy curiosa y me voy enterando de muchas cosas que nunca me hubiese enterado si no fuera por la fotografía. Pero yo creo que si uno lo hace, se da cuenta de esto más rápido. Una vez que te lo dicen, ya la ingenuidad cayó. Y de ahora en más uno empieza a darse cuenta que tiene que fotografiar mirando para adentro, con las tripas, con energía. Bien, acá tenemos otra pregunta de Marisa. Dice, cuando hiciste una obra en el pasado que fue muy sanadora, ¿tiene relevancia mostrarla en el presente si la historia fotografiada cambió? Es una excelente pregunta. Depende en este sentido. La obra, a lo mejor, si la obra te resultó sanadora, seguramente debió ser una buena obra. Y las obras, muchas veces, aunque estén referidas a una situación particular, personal, se universalizan. Entonces, digo un ejemplo cualquiera y muy que nada que ver, no sé quién le está preguntando, así que imagínate que hiciste un trabajo de violencia doméstica y esto se solucionó. Entonces la situación ya es otra. Pero hay un montón de gente que está pasando por eso. Entonces ese trabajo puede aportar. Quiere decir, yo no creo que haya trabajos que dejen de tener valor porque la situación actual del autor haya cambiado. Bien, perfecto. ¿Alguien? Sí. Activa, Marisa, el micrófono. Marisa, adelante. Hola, ¿y se escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, yo hice un trabajo hace muchos años que tiene que ver con mi vida personal, mi vida con respecto a mi familia, a mi hermano y a mis padres, que fue muy sanador para mí. Es muy oscuro porque tiene que ver con mi interior. El tema es que en el camino, que para mí fue sanador y pude volver a vincularme con ellos, mi padre y mi madre fallecen. Entonces, yo siento que ese trabajo, que es muy sanador, por otro lado, es reflejo de algo que pasó hace muchos años, que yo pude superarlo y pude rehacer el vínculo. Entonces, no sé hasta qué punto mostrarlo. Yo sé que puede resonar en los demás, pero también sé que tiene que ver con un pasado que se quedó atrás. Esa es mi inquietud. Yo no tengo una respuesta para esa pregunta, porque es más del orden, no sé si decir psicológico, pero sí tengo una respuesta desde el trabajo. Si vos sentís que eso te va a hacer mal, así, mi inexperiencia diría, sí, no lo muestres. Ahora, si vos me preguntás a mí mi opinión como curadora, yo creo sí que mientras lo hiciste, debió tener mucha potencia y ser oscuro y todo eso. Esa situación es atravesada por un montón de mujeres. Entonces, sí, ¿por qué aislarlo? ¿Por qué desaparecerlo el trabajo? Porque ahora ya no estás en lo mismo. Digo, si vos sentís que eso te puede hacer daño, bueno, es un límite, ¿no? Hacerte daño no me parece que valga la pena. No, perfecto, te entendí. Gracias. Ok, no, que nada, vos. Bueno, parece que no tenemos más preguntas hoy. O fui muy clara o... sí. Yo tengo varias preguntas, pero estoy intentando sintetizarlas en pocas porque no son, digamos, personales, pero sí tienen que ver con que a mí me cuesta
O sea, no es que me cueste, sino que considero válido porque he tenido varios maestros en otras áreas mayores, en los cuales ellos ya tienen todo tan resuelto porque han vivido tanto que entregan una información muy deglutida, muy procesada, pero que si yo no la vivo, me es muy difícil poder tomarla. Puedo escucharla, pero desafortunadamente es poco probable que pueda aprovecharla funcionalmente. Entonces estaba escribiendo una pregunta que, como usted tiene también más experiencia, mucho más, que si ha observado que existe algún tipo de catalizador para fotógrafos en formación que los desvíe un poco del anhelo de la gran fotografía y que lo cambie por no es necesario ir lejos para encontrar algo bueno sin haber vivido lo suficiente para deglutirlo solo, si existe algún catalizador. Yo sé que es como rebuscada la pregunta, pero... No. Mira, yo creo que como todo hay tantas respuestas como personas las hacen y como personas las contesten, ¿no? Pero cuando alguien está trabado en la creatividad, a mí me ha dado resultado con los talleres que he dado en la escuela, proponerles que escuchen una canción que los ponga muy tristes. Porque eso los ubica en otra posición que les permite crear. Sentir que uno no vivió lo suficiente, me parece que casi me suena a una, perdón, a una excusa para no agarrar la cámara y hacer lo que uno tiene que hacer. Porque en este momento que estamos viviendo, ahora, no sé dónde vivís vos, pero en Argentina estamos en casi todos lados en cuarentena, ni hablemos en Buenos Aires, ¿no? La sensación de aislamiento, de encierro, de falta de cariño, de la necesidad de un abrazo, de la necesidad social. Nos están pasando tantas cosas que simplemente con haber vivido esto, vivimos un montón. Se puede hacer trabajos. No sé si te puedo contestar. No hay un catalizador. Seguramente no es irte de viaje. Lo que Eso pasa es que no. la gran mayoría, digamos, no sé si gran mayoría, pero muchos fotógrafos, usted misma, comenta sus experiencias, digamos, bastante enriquecedoras a lo largo de su vida, incluyendo viajes. Entonces, digamos, yo ya soy grande, ya tengo 40, entonces a mí no me pesa mucho, yo entiendo, pero los que están más en formación, veo que de repente tienen esa como, es que me falta, como que me falta entender cómo sentir a través de la experiencia. Y más que nada, claro, y más que nada es porque los fotógrafos que a veces van, digamos, cuentan mucho cómo se enriquecieron con eso. Entonces, para mí es como un poquito a veces injusto escuchar, es válido, pero me refiero que es como extraño para mí escuchar que eso de que reduce tu mundo, igual vas a poder aprender, yo sé que sí, pero mi mundo y el entendimiento que tengo viene de todo este enriquecimiento que adquirí con ABC 1000. Es eso, sí entiendo perfectamente porque también ya soy más grande, pero lo veo en los chicos en formación. Yo Gracias. creo, mira, viste que hablé en un caso de una fotógrafa que había revisado portfolio junto con él hace un tiempo y que después dijo lo que me dijeron y ahora el trabajo, bueno, es muy jovencita y trabajó sobre algo de su propia historia. Así que no sé creo que no tengo una respuesta para lo que me preguntás, porque depende muchísimo de cada persona. Discúlpame, pero no lo sé. Está haciendo señas Gustavo. Sí, pues
¿Qué tal? Quería comentar. ¿Puedo hablar? No sé si alguien había pedido la palabra. No sé, José, ¿puede hablar Gustavo? Dice que sí. Bueno, para comentar esto que decía Paula recién, yo creo que como autor, aún en aprendizaje, ¿no? O sea, yo creo que todos los autores soñamos que la gran obra todavía no la hemos hecho. Yo creo que bajarse en la parada del éxito no es posible. La sucesión de obras nos van a poner cada vez en un plano mejor, y Silvia decía que cuando uno termina una obra no es el mismo. Yo coincido, yo tengo trabajos que ahora no tengo ni ganas de mostrar, pero yo sé que esa sucesión de trabajos han permitido de que yo vaya creciendo como autor. Es a veces como yo recomiendo a alumnos que lean los libros de Barthes, ¿no? Vos a Barthes, por ahí lo leemos y no lo entendemos, pero hay que hacer un esfuerzo por seguirlo leyendo, porque das vuelta a la página y te encuentras con dos líneas que te traen la luz, ¿no? Bueno, creo que el camino del fotógrafo es un poco eso, ¿no? Y coincido con todo lo que has dicho, Silvia. Yo aquí en Santiago me gusta nutrirme del cancionero popular. Mira, tengo 55 años, saco fotos desde los 9, a los 12 tenía el laboratorio en mi casa. Hace apenas 4 o 5 años me he empezado a cuestionar por qué no exploto el sol de Santiago del Estero y su contraste, y la siesta y la chacarera, y me estoy refundando como autor. Pero no me podría haber bajado en esa estación. He fotografiado imitando la luz europea, que se vean los grises. No, aquí no se ven los grises. Aquí saco una foto a la siesta y contraste 4 stop. Y ahora estoy... Y bueno, todo lo que uno ha vivido, yo creo que no hay cómo acelerar esa curva. O sea, por supuesto, leyendo, haciendo, pero hay un tiempo cronológico que no se puede acelerar. Y bueno, llegaremos hasta donde llegamos. Lo que contás, Gustavo, me emociona, porque es eso, ¿no? ¿Para qué imitar la luz europea cuando tenemos esta luz de Santiago del Estero y esta chacarera? Maravilloso, la verdad que me emociona. Yo siempre digo que, o sea, comparo con la música, la argentina con el tango. Vos escuchas tango y sabes que es argentino. Vos escuchas una chacarera y sabes que es Santiago del Estero, pero si mezclas fotos de autores santiagueños o argentinos, no sé si descubres que son argentinos. Aquí en Santiago es lo que yo me cuestiono. O sea, soy uno más. Y no, tengo que empezar a buscar ahí la beta, ahí voy a crecer. Creo. Sí, me encantaría ver tu trabajo. Lo vas a ver. Dale. Creo que había otras preguntas, ¿no? Sí, yo. A ver si encuentro el micrófono. ¿Está el micrófono? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ah, sí, bien. Sí. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bueno, comentando sobre lo que decía Paula y justamente lo que dice Gustavo, así, tratando de conectar, pero también una experiencia que tuve como... yo soy profesora de inglés, de literatura, nada que ver con la fotografía. Sí me gusta la fotografía desde chica. Como mi papá lo hacía como hobby, bueno, yo observaba. Pero lo que más me fascina es viajar. Justamente soy muy inquieta y me gusta mucho viajar, y viajar como mochilera lo hago desde los 21 años, cuando las chicas argentinas no lo hacían todavía. Y en bicicleta mucho también. Y
Pero el viaje, no por conocer el mundo como turista, sino como exploradora, como, no sé, como metáfora de la vida, el viaje como autoconocimiento también, el viaje del héroe, el viaje de iniciación, etc. Bueno, y todo eso sin querer, el año pasado por primera vez, tengo cientos de fotos de viajes, pero siempre noté que sacaba mucho de cableados de subtes, de rutas, de mapas, y tenía mucho este tipo de fotografías así extrañas, entre otras, de gente. Pero digo, qué raro esto, y se las llevé a una muestra fotográfica, a una revisión de portfolio del año pasado, justamente en el festival. Nunca me había animado jamás a mostrar mis fotografías, porque no me considero fotógrafa. Pero digo, bueno, vamos a ver qué tal la experiencia. Se la mostré a Carolina, creo que se llamaba, no me acuerdo el apellido. Carolina, ¿te acuerdas? No sé quién fue. Ah, sí. Carolina Michel. A Carolina Michel, sí. Sí. Y increíble, es como que ella vio como un insight, ¿no? Como una cosa así. Acá hay algo en común que yo no había visto. O sea, como... hicimos muchos cables de subte, sí, de lo estético, me gustaba todo, ¿no? Pero acá hay el cable como metáfora, falta de conexión, te sentís sin raíces, la cuestión del viaje, la falta de raíz, estar desconectada de un país del otro. Yo viví mucho tiempo en el extranjero y se ve que ella vio algo que ni yo veía. O sea, que sí, la falta de raíces, de la desconexión del cable como algo que conecta, como comunicando. Y encontró cosas en la foto que yo no me había dado cuenta, como si buscara en el subconsciente. Bueno, no te olvides que también el que mira le pone, ¿no? No solamente el que hace, el que mira le pone. Sí, pero ella encontró ciertas conexiones que sí es verdad. Y perfecto, te sirvieron. Sí, me sirvió mucho y resonó en mí algo que sí, que no quería ver, que era el desarraigo que uno sigue, el desarraigo en otro país, ¿no? Cuando uno vive mucho tiempo en otro país. Y eso se veía, se traducía en algunas fotos. Que yo Hay algo que me preocupó de lo que dijiste, que se haya entendido mal de lo que yo dije. No estoy criticando viajar, ¿eh? Yo adoro viajar. Y también tomé el caso, insisto, de Robert Frank, de cuando viaja a Perú y cómo le cambia. Es terrible. Si escucho otra vez la palabra Robert, me va a dar un ataque. De cómo le cambia. Robert Frank, la vi en Estados Unidos, alguna de esas fotos. Sí. Cómo le cambia la vida cuando él hace ese viaje a Perú. Pero hay formas y formas de viajar. Uno a veces viaja y descubre, y otras veces viaja y caza fotos. Exactamente. ¿Entendés? Y yo estuve aquí, ¿y? Exactamente. Bueno, no es el tipo de... ¿Qué con que estuviste ahí? Claro. Pero bueno, esa esencia del lugar donde uno vive, más que nada, más que pasar por los lugares de vivir, de instalarse y conocer la gente del lugar, las costumbres, la cultura, etcétera, no es lo mismo. O sea, yo conozco bastante del mundo gracias a mi búsqueda, pero no es un viaje así porque sí, no es como turista jamás. O sea, yo lo estoy haciendo hace como 50 años, de que tengo 20, y ahora tengo 64. Pero siempre eso, ¿no? Esa búsqueda que me trae otra vez a las raíces, que es volver a la Argentina. Y es muy interesante. Bueno, ella vio, Carolina, algo de eso, esa búsqueda de las raíces en el viaje. Bueno, me alegro que te haya servido y ojalá el trabajo empiece a tomar más forma. Sí. Porque a veces ustedes, los críticos, ven cosas, no como crítica destructiva, sino como constructiva. Sí. Bueno. No te olvides que un trabajo no está listo hasta que los observadores lo ven, ¿no? Entonces, tal vez esto que ella te dijo te va a servir para empezar a pensar qué vas a hacer con eso, porque a lo mejor hay que pensar una edición mejor, una pequeña muestra, no sé, pero algo que te permite ir creciendo. Exactamente, así que bien, quería dar esa nota nada más sobre los curadores, que sí ayudan muchas veces a encontrar cierto orden en el caos que uno tiene en la cabeza.
Gracias, me alegro de que tuviste una linda experiencia. Marta, ¿querés hacer alguna pregunta? Tenés el micrófono abierto. Sí, lo abrí básicamente para agradecer a Silvia los conceptos, porque realmente me siento identificada con todo lo que dice con respecto a la muestra, a la fotografía y al interior de cada uno. Yo también era una cazadora de fotos. Soy docente y amo la fotografía desde los 9 años, tengo 70. Soy aprendiz, o sea, y me apoyo mucho justamente en los que saben mucho más que yo, por eso son tan importantes los portfolios. Y sobre eso quería decir, para mí el portfolio, muestro realmente la foto tal cual la hago, o sea, en crudo, porque espero la crítica constructiva para crecer y para aprender. Eso por un lado. Y por otro lado, yo también era una cazadora de fotos. Yo soy tucumana, pero estoy radicada en Calafate, y hay lugares que me llaman como ser el glaciar. El glaciar voy siempre, para mí siempre es diferente. Y cuando veo una foto del glaciar, y en este momento, por la cuarentena estoy acá, me emociono porque veo lo que es el movimiento. O sea que para mí la foto es eso, es mostrar el interior, y vos lo has dicho y lo has definido, y te quería dar las gracias. Eso solamente. Y agradecer a los curadores que en los portfolios que yo presento, los presento tal cual, con todos los defectos, justamente para que me digan cómo crecer y cómo aprender más. Gracias, Carolina. No, Marta, gracias, Marta. Es que José quiere que me llame Carolina, entonces voy a llamar Marta, Inés, Miroli y Carolina. No, lo que pasa con Marta es que Marta se pone de incógnito, para mí que es medio de un servicio de inteligencia o algo, porque me figura, es Marta Miroli y figura Carolina Galván, nada que ver. No, yo me llamo Marta Inés Miroli, M-I-R-O-L-I, fanática de la fotografía y de San Martín de Tucumán. Gracias, Silvia. No, a vos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, permiso, tengo un comentario y... Adelante. Siguiendo el trabajo de Silvia, y coincido 100% con todo lo que dijo, cae un poco la figura del cuco, del curador, como alguien que va a juzgar la obra, y no como ayuda y como apoyo a lo que estamos haciendo. Yo tengo la suerte de hacer docencia desde la más básica de la fotografía, que es el manejo técnico de cámara en la gente que se inicia, que está dando sus primeros pasos, y me fascina ver cómo el descubrimiento que se va produciendo a partir de que la mirada fotográfica y el ojo cambia, el ojo personal, humano, digo, por el ojo de la cámara, y cómo cada uno va descubriendo su propia mirada. Y con esto que vos decías, Paula, es descubrir tu propia mirada y es seguir el camino personal. Y por ahí salió una frase que es fotografía tu aldea, y yo insisto mucho en eso, en hacer una mirada en el entorno y en jugar en el espacio propio y en el interior mucho más. Pero bueno, eso es más profundo también. Así que me encantó todo lo que escuché, y nada, agradecer, en realidad no era una pregunta, sino este comentario, agradecerles este encuentro, porque por un lado cae un poco todo esa cosa mística o de seriedad, no de falta de seriedad, sino de, ¿cómo decirlo? Ayúdenme ustedes, pero es como que no, los curadores, hay como un muro, ¿no? Entre el curador y el fotógrafo. Y bueno. Bueno, primero que no es así. Claro. El curador debería siempre ayudar a que la obra llegue al público como quiere el autor, expresando lo que el autor quiere. En realidad los curadores dan para otra charla, ¿no? Sí.
porque no Sí. siempre esto se respeta. Pero bueno, nada, me alegro que lo sientas así. Vos creás o por lo menos generás esa sensación de acercamiento y yo reivindico el valor del error, de esto de que, bueno, me salió mal, cómo lo encauzo, cómo lo encaro, cómo lo sigo, hacer el camino. Y creo que el curador, y en tu caso, a tu manera, es acompañar en el camino. Y me parece fantástico. Así que, es eso, ese es el rol. gracias. A vos. Bueno, estamos, dice, ¿no? Sí, por supuesto. No, acá Marta dice, el curador establece un diálogo con el artista y ayuda a mejorar. Y es eso, ¿no? O sea, en esencia es una opinión que da el curador respecto de una particular visión, porque como yo siempre les digo incluso a mis alumnos, cuando yo juzgo, curo sus obras de los prácticos, quiera que no, estoy juzgando y todo es relativo, por supuesto, dentro de los marcos, digamos, de enseñanza, hay cánones diferentes, pero todo es relativo, porque cuando vamos a una revisión de portfolio, muchas veces uno ni siquiera sabe qué es lo que le pasó a esa persona esa noche anterior. Yo por eso trato, cuando tengo que curar algo o ver algo, de estar lo más abierto posible a la permeabilidad que me permita también la otra persona. O sea, es un tome, es un ida y vuelta, porque ni yo me la sé toda, ni el otro es el gran artista, o quizás sí, pero seguro que yo no me la sé todo. Entonces creo que es una situación de aprendizaje mutuo. El curador aprende, como decías vos, Silvia, aprende muchísimo de lo que ve y escucha de los otros fotógrafos. Y bueno, un poco como para ir redondeando, agradecerte a vos, amiga, tu presencia, agradecerle a mi otra amiga, Elda Harrington, que también está con nosotros en esta transmisión, a Bogdan Mihai, que se conectó desde el primer momento, con el cual charlamos mucho respecto de la curatoría, incluso realizada por Elda y por vos. ¿Cómo hace Bogdan? ¿Habla en castellano? ¿Tiene un traductor? Habla bastante bien el castellano, aunque Gilda nos ha sido de traductora con Frank Roddick, con Fie Tandera, y Bogdan tuvo su propio traductor allá en Texas. O sea que dice dice Bogdan ahí escribiendo. Pero ves, escribe y habla, sí entiende. Lo que pasa es que hay que darle un poco de tiempo. Lo mismo, qué sé yo, el año que viene viajamos para allá. En realidad, Bogdan ya comprometió su permanencia en el festival y venir a Tucumán, si Dios y la Virgen quiere y se permite, en el 2021 que el festival sea presencial. Agradecerles a ustedes, amigas mías, principalmente a Paula, a Elda y a Silvia, por todo lo que hacen, por todo lo que han generado y por todo lo que ustedes, Elda, Silvia, forman a la gente en esta pasión que nosotros amamos, en esto que es parte de nuestra vida, que, como yo digo, se va a poner celosa mi esposa, pero aprovechemos que no está escuchando, mi gran amante es la fotografía. Y si yo no tuviera la fotografía, creo que no viviría. Le debo muchísimo. Un amante. Cállate.
No, creo que si yo no tuviera la fotografía en mi vida, más allá de mi familia, obviamente, de mis hijos, pero en la parte, digamos, de realización dentro de lo artístico, no tendría ningún sentido. Así que, y eso también debo a las personas que me han sabido acompañar con el tiempo, que han sabido abrirme las puertas allá en Buenos Aires, que con toda humildad de un muchachito, bueno, no tan muchachito, ya un muchachote, medio viejote, que lleva a sus alumnos a Buenos Aires y que en la Escuela Argentina de Fotografía los reciben. Y todavía recuerdo, Silvia, cuando íbamos a Fotomundo y entrábamos 40 personas en la oficina. Y me acuerdo en la redacción. Nos tirábamos todo en el piso. ¿Cómo no amar esto? ¿Y cómo no agradecerles a ustedes? Simple, sencillamente, gracias. Gracias por estar y gracias por lo que hacen. Y bueno, yo les digo muchísimas gracias a ustedes por estar, por haber compartido sus experiencias y nada, qué suerte que tenemos la fotografía para comunicarnos y para expresarnos y nada, faltaría una copa de vino para brindar por la fotografía. Tenemos... Ahí no falta el vino, ahí no falta. Veo que es más de un lugar. Yo tengo un café. Pero bueno. ahí estuvo desde el comienzo, yo con café, mira, y Gaby también. Bien, ahí Claudia. Varios. Bueno, hay de todo. El año que viene, ojalá brindemos en Tucumán. Va a ser un gusto. Buena fotografía, chicos. A lo mejor algunos los veo la semana que viene. Ya saben, Silvia es una de las revisoras, Gustavo es otro, Paula García es otra, no sé quién más está conectado, pero bueno, los esperamos en la revisión y no se olviden, todavía tenemos mañana la charla de María Salaverry y el martes tenemos una charla con Ataulfo Pérez Aznar, ambas a las 19 horas. Gracias por conectarse.